Bueno, bienvenidos a todos una vez más a este ciclo que es Psicólogos en Casa. Hoy vamos a tener a una invitada que es la licenciada Donda Schmidt Lucila. Voy a comentarles un poquito cómo vamos con el ciclo hasta el momento. Hemos tenido en el primer encuentro a la licenciada Giusti Tilita, conversando un poco acerca de lo que es cuarentena y vejeces. En el segundo encuentro lo tuvimos al licenciado Christian Kimmel, con quien estuvimos conversando acerca de violencias y cuarentena. Lucila, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Juan, bueno, muchas Bueno, gracias por la invitación. no, por favor, gracias a vos por estar y a la gente que se está uniendo. Estoy comentando un poco cómo va el ciclo hasta el momento. Comentaba que Ujú, tuvimos estaba escuchando. a la magíster Tilita Giusti, que estuvo conversando acerca de vejeces y cuarentena, el licenciado Christian Kimmel, con quien conversamos acerca de violencias y cuarentena. La semana pasada estuvo el licenciado Federico Ariza, con quien conversamos acerca de psicología deportiva y cuarentena. Y para la semana que viene, para el día martes, vamos a estar conversando con una licenciada en psicología que tiene una especialización en sexología de Rosario, la licenciada Cecilia Paredes, acerca de lo que es sexualidad, afectividad y cuarentena. Y también vamos a tener a la Ujú, magíster López Ocaris, con quien vamos a estar conversando acerca del encuentro con el otro, el retorno a la normalidad, si algo de lo normal queda, y un poco acerca de la muerte. Van a ser los dos temas que vamos a estar conversando la semana que viene. Bueno, hoy te doy la bienvenida oficialmente, entonces estamos con Lucila, con quien vamos a ujú. conversar un poco sobre el tema de salud mental, salud pública y cuarentena. Lucila, Ujú. primero, para la gente que nos está escuchando y que no conoce el trabajo que están haciendo ahora los trabajadores de la salud mental, contanos un poco, ¿qué hace un psicólogo en un servicio de salud pública y cómo se Ujú. transformó esto un poco con la pandemia? Bueno, Juan, de nuevo agradecerte la invitación y bueno, decir que cualquier cosa, bueno, que podamos construir hoy en esta charla tiene que ver con poder dar lugar a una conversación que no tiene nada de fundamentos tan teóricos, Ujú, ya que, bueno, transcurriendo la pandemia uno va pensando todos los días cómo poder hacer con esto que nos acontece y nos atraviesa a todos. Quiero decir que también nos atraviesa a los trabajadores de salud. Por tanto, totalmente. eh, también atravesados por esto, vamos pensando en cómo eh, atravesar nuestra praxis, nuestra labor diaria, nuestro trabajo con los pacientes, la reorganización de los servicios, cómo hacer nuestros aportes, Ujú, cómo también realizar nuestra actividad desde otros ámbitos, desde nuestras casas, y qué hacer ujú. también con lo que nos pasa a nosotros mismos, también viviendo los efectos que tiene esta pandemia en nosotros, ¿no? Eso, dejar primero en claro ese posicionamiento, que nada de esto, como un poco hablábamos antes, lo hacemos con el diario del lunes, sino que son conversaciones que podemos ir teniendo acerca de los efectos y los modos posibles de poder pensar estrategias para trabajar con otros y con los usuarios con los cuales trabajamos a diario en nuestros servicios. Bueno, vos me traías un poco qué hace un psicólogo en los servicios de salud pública. Bueno, hace un montón de cosas, digo. Yo trabajo y soy parte de la RISAM Paraná, la residencia interdisciplinaria, donde, bueno, trabajamos en equipos con otras disciplinas. Por tanto, siempre nos movemos en equipos, trabajando en diferentes tipos de entidades, dispositivos, instituciones, se trabaja adentro del hospital escuela, en centros de salud, en la justicia, en entidades educativas, ya que podemos estar trabajando en un montón de cosas que por ahí no parecen tan ligadas a la especificidad que traemos, no más académica de la Claro, facu, no más la cuestión de claro. consultorio, que es una parte que tenemos en la formación y el trabajo diario en la residencia interdisciplinaria, pero también tenemos el trabajo un poco más desapegado del consultorio, que es en el trabajo más que nada de otros dispositivos para el sostenimiento de tratamientos alternativos o de modos de tratamiento alternativos del malestar de los sujetos con los que trabajamos, ¿no? Se me Bien. ocurre mencionar, qué sé yo, Sí, sí. hospital de día,
¿sí? Que son dependientes, casa de medio camino, son dependientes estas propios del hospital escuela, por ejemplo, y otros que están insertos en el hospital escuela. Vos hablabas Ujú. acerca de este trabajo en dispositivos alternativos que tienen como una gran cuota de territorialidad y donde el lazo con el otro se pone muchísimo en juego. Obviamente estas coordenadas en este momento están totalmente alteradas. ¿Cómo se está Sí. llevando, sobrellevando un poco el trabajo desde lo público en este lugar? Bueno, realmente así como, bueno, se pensaron estrategias para esta idea de confrontación o enfrentamiento, utilizo estas palabras entre comillas porque tienen todo un peso en su significación, ¿no? Ujú, Para este enfrentamiento de la pandemia por COVID-19 también se pensó en la organización de los servicios de salud mental, en nuestro hospital en particular y en todos los servicios en los que participamos de por fuera del hospital, hubo una reorganización que tiene que ver con ciertos lineamientos que vienen de la línea de nación, ¿no es cierto?, ujú. que son de público conocimiento, que tienen como, podríamos decir, matriz principal el tema del aislamiento preventivo y obligatorio, y desde ese punto pensar la reorganización de los servicios con la disminución de la circulación de personal, de pacientes, pero poder asegurar los servicios mínimos. Ahí entra una cuestión que podemos traer, si querés, a pensar cómo, qué lugar hay para la salud mental en una pandemia que tiene una gran impronta biologicista, ¿no? Porque, A ver, ese tema me parece súper interesante para empezar a abrirlo, ¿no? Porque uh-huh, de hecho este ciclo arranca por una cuestión, una preocupación que a mí me hacía mucho ruido, ¿por qué los psicólogos no estábamos hablando en medio de una crisis mundial cuando teníamos muchísimo para decir? Y de hecho de esta necesidad que es un poco personal, pero también colectiva, me pareció que sale este dispositivo que he armado junto con otros como vos. uh-huh. Bueno, por ahí son preguntas que nos venimos haciendo en diferentes ámbitos, con mis compañeros también en otros encuentros que tenemos a diario, en nuestras reuniones de equipo, que las mantenemos por videollamada, ¿no? Ujú, Es un modo también de reorganización, digo, también es una pregunta que nos, que nos conmueve bastante, es pensarnos en la labor en salud mental, teniendo en cuenta que la perspectiva de la estrategia frente a la emergencia sanitaria tiene una fuerte impronta biologicista, o sea, lo primero mm, que se pone de relevancia es que el contagio es rápido, que es mortal por la velocidad de contagio y que hay un cuerpo que puede terminar afectado, bueno, tiene comprometida la vida de la persona y esto es lo que hay que tratar y lo que hay que evitar. Y el modo es el aislamiento. Entonces, como que las estrategias en salud mental quedan como en un segundo plano, que se empiezan a pensar en el después de ya establecidas ciertas legalidades o decretos que implican, eh, bueno, el aislamiento como principal estrategia y después todo lo que se deriva, ¿no? La reducción, o sea, bueno, los chicos no tienen clase, bueno, va a trabajar, todo esto que empieza a derivarse, se cierran los comercios, no puede salir, bueno, todo lo que ya sabemos, todos esos decretos, ¿no? Y cada una de las instituciones intentó adoptar estas medidas en la forma que podían y pensar qué se podía hacer desde ese lugar. Desde el ámbito de la salud pública, voy a hablar más que nada de la institución a la cual más me encuentro embebida o empapada por mi trabajo cotidiano, la reorganización del servicio tuvo que ver con pensar dispositivos para la comunidad en general que ujú. tuviesen que ver con poder escuchar qué acontecía con esto que nos está atravesando a todos. Entonces, abrir un espacio de escucha. Un lugar donde se insertan los residentes tiene que ver con el lugar de acompañando la situación de la parte de epidemiología, el 0800, donde las personas llaman a pedir información sobre, bueno, me siento mal, me duele esto, no sé qué me está pasando, de qué se trata. Bueno, ahí poder eh, un poco dilucidar de dónde viene esta demanda y poder retomar los casos que se pueden considerar sospechosos para poder hacer la toma de muestras. Esta es una parte. Y la Ujú, otra parte se abre en el hospital escuela una especie de línea
para tipo de una guardia telefónica que está casi todo el día, de lunes a viernes, para la atención de llamados telefónicos o por WhatsApp con cuestiones que las personas pueden estar sintiendo o para disipar dudas. Bueno, esto es lo que se abre. Y después el trabajo de equipos en instituciones, ya sea Hospital San Roque, Hospital San Martín, para el trabajo con los equipos de salud que están en la primera línea de acción, ¿sí? Pero en general, no sé, Juan, ¿qué te parece a vos? Hay como mucha, como que hay todo un material circulando, ¿no? En las redes, y como mucha manifestación de las personas en general, de dar cuenta de que hay algo de la perspectiva de salud mental que quedó como de por fuera de la construcción de estrategias. Digo, aparece a manera de chiste, aparece, bueno, mucho a manera de chiste, de los memes. Yo la verdad que soy muy fanática de los memes porque creo que pueden decir mucho que por ahí no nos animamos a decir. Totalmente. Eh, no sé, modos Sí, de manifestar el malestar. mira, vos sabés que en relación a lo que vos comentabas, estuve escuchándola hoy a la tarde a Alicia Stolkiner, que ella comentaba la cuestión de que una epidemia a nivel natural no existe. Una epidemia para ser considerada tal es una construcción política, histórica, social, económica, pero para que tenga el estatuto de esa construcción política, histórica, económica, social, sí o sí necesariamente tiene que ser atravesada por la palabra. Entonces me parece también muy interesante poder pensar qué pasó que no logramos que en el contexto de esta epidemia la palabra pueda tener algún lugar de relevancia y sino que está pensada para un lugar secundario, para el después, para lo que pueda llegar a venir, para empezar a teorizar lo que puede pasar después, cuando en realidad, si nosotros nos ponemos a pensar esto es inaudito para la humanidad, y si no lo empezamos a poder poner en palabras o a simbolizar a través del medio que sea, bueno, esto no es sin consecuencias para el psiquismo y para el colectivo, ¿no? En lo colectivo esto va a Ujú. empezar a tener sus efectos. Por eso me quedo con esto que decís vos acerca de la fuerte impronta biologicista, que no quiere decir esto que hay que negar el potencial de No, riesgo que tiene un virus, que eso es un real y a eso no le podemos escapar. Pero también esta postura que han tenido distintos sistemas de salud en los distintos países y cómo eso ha configurado que las prácticas en salud, bueno, vayan teniendo diferentes tintes. Ahí te quiero introducir a que vos me puedas dar tu opinión y qué has podido pensar acerca de los países y los sistemas de salud que están negando la pandemia, lo cual no es un irreal, sino que existe, ejemplo ujú. Brasil, ejemplo Estados Unidos, que son los que más por ahí escuchamos. ¿Qué opinión te merece a vos un poco esta negación de la pandemia? Bueno, esto que vos traías, que lo dice Alicia Stolkiner, o sea que la cuestión de la pandemia no tiene que ver con una cuestión real que existe ahí, ¿no? Como algo, esto es una pandemia, sino es algo que nosotros significamos de esta manera y que tiene un montón de connotaciones y significaciones que ponemos en esto. El atravesamiento de esta situación está también puesto en las coordenadas políticas, sociales y del Estado que tome esto de cierto modo u otro. Eh, a mí me ponía, los primeros días de la pandemia se me venía mucho esto de cómo la pandemia invierte la lógica en la cual estamos insertos, porque la lógica en la que estamos insertos es la de producir. Ujú. Somos hijos del contexto en donde nacimos y en donde nos criamos y con los discursos que mamamos, ¿no? Más allá de que intentemos posicionarnos un poco más acá, un poco más allá, el capitalismo nos ha constituido. Entonces, en la cuestión de lo productivo, de repente nos dicen, dejen de producir, tienen que quedarse quietos, tienen que quedarse en su casa. ¿Cómo es esto? ¿Qué hacemos con ese no tengo nada que hacer? Y después, bueno, digo, utilizando la metáfora de los memes, aparece Esperancita, no sé si la conocés, que yo, bueno, siempre le decía a mis compañeros cuando la mencioné Esperancita, Esperancita me parece que es una representación de esto de el tener que siempre estar haciendo algo y no poder bancarnos estar en casa y a veces, bueno, poder decir, esto no me está pasando sin ninguna consecuencia. Me está Claro. pasando y a veces tengo ganas y a veces no. Esto que lo tomo en algo así tan individual o singular,
pensándolo en modelos de Estado diferentes, hace también al poder reconocer la pandemia como un factor en donde es necesario parar o no. Digo, para ciertos estados más arraigados a una cuestión más de derecha, más neoliberales, que tiene una cuestión mucho más arraigada a la producción, una población que no produce, da lo mismo, esto lo digo así de manera media brusca, pero era muy clara el mensaje que traía, por ejemplo, Bolsonaro. Yo no voy a parar todo para que después encima, o sea, después tenga que lidiar con todo esto. O sea, Ujú. lo traía de diferente manera, pero creo que hay una fuerte impronta ideológica detrás de cada decisión que se toma en relación a la pandemia. Uno no puede pensar que es inocente el mensaje que trae si un presidente plantea que se va a frenar toda la actividad económica en pos de salvaguardar la vida de la población, o no, bueno, vamos a seguir trabajando porque, bueno, el que no... yo tuve una experiencia, por ejemplo, que me fui a trabajar a Brasil y mis compañeros me comentaban que a ellos lo que se les devolvía es lo siguiente: si ustedes no van y trabajan, no se les va a pagar y punto. Entonces la decisión que se ponen los trabajadores es, estamos hablando de trabajadores de la salud pública, ¿sí? Claro, sí, sí, sí. Si vos no vas a trabajar, no cobrás, y en ese punto le estás dando a elegir si poder comer y sobrevivir o morirse. Morirse, digo, en la idea que esto también trae de la cuestión que trae detrás de la pandemia, que es, bueno, es tan riesgoso, estamos expuestos a la muerte, estamos en la línea de fuego, los trabajadores de salud, estamos expuestos al peligro. Bueno, me parece que no tenemos que leer ninguna de los lineamientos o de las construcciones posibles que se han hecho eh, en relación a las legalidades y decretos como algo inocente. No tienen que ver con una cuestión solamente de poder cuidar ciertos aspectos propios de la salud, de la vida de la población. Tienen que ver Ujú. también con una fuerte ideología de fondo. Por eso Totalmente, creo, totalmente. eh, Sí, sabes que estaba pensando un poco en esta línea de las decisiones que toman los estados y cómo configuran políticas en salud pública, que a la vez también configuran cómo los sujetos padecen el sufrimiento. Vos traías esta cuestión de la condición de ser sujetos de una época y que, bueno, somos sujetos de una época capitalista, por lo cual nuestra subjetividad tiene que ver con el producir. En clave del sufrimiento, las poblaciones que están negando justamente la pandemia, lo que se está encontrando, lo que he escuchado leyendo informes y viendo un par de vivos en otros países, la gran desolación que aparece porque al estar negando algo del orden de la realidad, es imposible comenzar alguna especie de tramitación, ni hablar del duelo, ni hablar frente a la muerte cuando no es posible ver el cadáver, cuando no es posible despedirse del ser querido, cuando no es posible el uh-huh, último beso, el último abrazo. Digo, los modos del sufrir se van configurando también a partir de las políticas públicas. Con esto te traigo un poquito a la Argentina. uh-huh. ¿Qué pensás vos? Yo, la verdad que eh, estoy bastante sorprendido de cómo se están habilitando servicios, oficios, profesiones liberales y todos los que somos los profesionales de la salud no médicos seguimos sin poder ejercer por el momento lo que es presencial. Bueno, Uh-huh. ¿qué opinión te merece a vos? Porque esto está diciendo algo acerca de el posicionamiento para con nosotros, digamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, o sea, tengo como, o sea, como que de algún modo se me ponen dos cosas a pensar. La cuestión que vos traes de poder pensar este momento sociohistórico y los modos de ser, de existir, de vincularnos y de enfermarnos en este momento. Ujú, Digo, porque también ineludiblemente como parte de este sistema tendemos a patologizar todo lo que nos pasa, a ponerle nombre, a clasificar, cuando este tiempo único no posible de ser comparable con nada de lo que nos haya atravesado antes, este tiempo de incertidumbre, eh, va, y, va a permitir que aparezcan
modos de tramitar eso de diferentes maneras y muchas veces esto es patologizable constantemente, o sea, esto Mm. de decir, bueno, sería necesario, bueno, después, creo que vos me mencionaste, no sé, algo del síndrome de la cabaña que vamos a tener para Ujú. cuando ahora querramos salir y que, bueno, digo, tener un poco de precaución y también lo charlábamos con otros compañeros acerca de cierto lenguaje que tendemos a usar para clasificar cómo nos estamos sintiendo. También este no lugar a no poder sentirse atravesado por lo que nos pasa, porque, bueno, estamos protegidos adentro de casa y tendría que estar todo bien, ese lugar al malestar, que también es una pregunta que se me viene. Y eh, precisamente lo que vos decís en relación a la Argentina, a mí me da la sensación de lo siguiente, acá en la provincia, digo, te traía esta reorganización del servicio, es como que hubo cierta propuesta en salud mental de poder trabajar, pero date cuenta que estamos pensando en un sector, que es el sector de lo público, trabajando en el hospital, escuela de salud mental de referencia de la provincia. Claro. Yo lo que no estoy pudiendo observar, desde el lado de lo público, vamos primero por eso, es tal vez un trabajo más aceitado o en coordinación con el primer nivel de atención, que serían los centros de salud o CAPS, Ujú. teniendo en cuenta que tal vez deberíamos pensar los modos de alojar el sufrimiento de los sujetos que no sea solamente el modo presencial o el consultorio o solamente a cargo del psicólogo. Digo, que se puedan pensar cosas con la comunidad, con los referentes barriales, porque la pandemia y el aislamiento como medida primaria genera otros efectos de sufrimiento subjetivo en las personas y en las comunidades. Entonces, si en el barrio la señora que está en grupo de riesgo no puede salir, la otra persona, bueno, se le cerró el merendero, la otra persona no está pudiendo acceder al material de la escuela, todas esas cuestiones conllevan a que luego aparezcan cierto tipo de sufrimientos. Si sería posible trabajar en salud mental en esas estrategias, me parece que sería algo más, sería como una política pensada más en el ahora y en las consecuencias que va a traer después. Ahora, con respecto a lo que vos decís, que también un poco nos veníamos riendo un poco también ayer con otro meme, era el tema bueno, qué lugar a la salud mental, pero creo que es una deuda que nos tenemos de hace rato, Mm. ¿no? Porque aparece como esto también, estuvo toda la pandemia y reclamos a 10.000 obras sociales pidiendo que se pudiera pagar la videollamada, o sea, que pudiese entrar dentro de la obra social, Mm. porque si no, ¿cómo sostener la práctica para los que trabajan, para los colegas que trabajan por privado? Y eso no estuvo, y Totalmente. si salió un mes después que estuviste atendiendo gratuitamente y nada es gratis, ese es el tema. Totalmente. Nada es La sin escucha no es costo. gratis, nada es gratis, porque no es sin costo. Y los psicólogos y los demás profesionales de la salud mental también se encuentran atravesados por esto. Qué Yo interesante lo no, que decís. Sí, sí, sí. no, no sé qué, porque por ahí también nos dábamos este debate, videollamadas sí, videollamadas no, ¿por qué A ver, sí, por qué no, sí, con quién entrás sí, con sobre quién eso. A ver, no? ¿qué pensás un poco sobre el sostén de la escucha con la videollamada? ¿Qué has podido construir, pensar con otros? Qué temita ese, ¿no? Fue mucho debate con otros colegas. A mí me resulta interesante pensarlo así. Eh, con los pacientes que uno tiene ya instalado un vínculo transferencial, el espacio transferencial, si es por videollamada o no sé, o es en el medio de la plaza, o es, no sé, haciendo otra cosa, yendo, no sé, ir a buscar la tarjeta del banco, te lo Ujú. pongo porque todas las cosas se me ocurren que haga, o en un taller de actividad física, eso está.
Sí. El tema es cuando se propone esa oferta como vamos a empezar un tratamiento por acá. A mí como que por ahí me resulta algo que no sé. No, no digo que esté bien o esté mal, no, no estoy en ese lugar tampoco, pero digo, ¿cómo? ¿Cuál es el costo de que ese cuerpo no esté ahí presente cuando no estuvo constituido ese espacio antes? Se me pone como pregunta, digo, por eso como que no estamos hablando con el diario del lunes y nos cuesta un poco pensar, viste que ahora dice, después seguramente teoricemos que qué onda las videollamadas, lo transferencial y el vínculo con los pacientes en relación a esto. Y después también hay un montón de pacientes que no les gusta, vamos a ser sinceros, y que dicen, no, mira, perdóname, yo por videollamada, no, no, no me interesa, no quiero, o en un primer momento no quieren y después quieren. Ujú. El tema de que si te ven o solamente es la llamada, eso también me parece sumamente interesante. Por ahí también se puede ver con quién, cómo. Hay como diferentes formas, pero no creo que sea el único dispositivo que se podía armar también. Sí. Había otro. Me dejaste pensando un poco en esta cuestión del primer nivel de atención y cómo frente a Ujú. esta pandemia, lo que es el primer nivel de atención en salud mental, básicamente, lo que es promoción y prevención, en este momento pareciera que está todo desarticulado y que no hay dispositivos posibles, cuando justamente la virtualidad lo que podría propiciar serían talleres online, construcciones colectivas entre todos juntos, cada uno grabar algún tipo de tutorial para alguna cuestión y compartirlo en la Ujú. comunidad. Y eso no se está moviendo, o sea, no hay un No. movimiento de eso. Con lo cual, el primer nivel de atención va a tener que llamarse una profunda reflexión porque en este momento lo único que se está pudiendo ver es el tercer y cuarto nivel de atención. Y eso a mí me hace ruido. No digo ni que está bien ni que está Ujú. mal, pero me hace ruido. Mirá, vos sabés, Juan, que nosotros charlábamos de esto también hoy con unos compañeros y como que no nos podíamos dar como una explicación posible, eran como diversas hipótesis, ¿viste? Como que decíamos, che, ¿por dónde puede venir la mano de esto? Y por un lado decíamos, bueno, en el último tiempo en la provincia se han dado un montón de cambios en el primer nivel que han desarticulado muchos servicios. Podemos pensar que tal vez no se encuentran con los elementos necesarios para poder pensar un trabajo de algún modo sintiéndose protegidos para poder trabajar de ese modo con la población, acercándose realmente a la población, o tiene que ver tal vez con la estrategia sanitaria general, porque si nosotros pensamos la estrategia sanitaria general, si leemos los decretos, o sea, la llamada está a que o sea, que es una estrategia hospitalocéntrica, decíamos hoy. Claro. O sea, disminuir la circulación de pacientes y de personal. O sea, no vayas al centro de salud. Ujú. No, 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 no vaya a preguntar por qué tenés fiebre al centro de salud. Llama por teléfono epidemio y de ahí vemos. O sea, que las personas no se acerquen al centro de salud. El tema es que en prevención, o sea, prevención y promoción de la salud, que sería como un eje esencial en la pandemia, en la salud pensada como integral, digo, ahí teniendo en cuenta también la salud mental, es como que no hubo ahí como una apuesta tal vez a pensar estrategias con los trabajadores que tuvieran que ver, a mí me parece, con devolver una cuestión de empoderamiento a la comunidad, de poder sostenerse. Porque Totalmente, lo que jode totalmente, la sí. pandemia es el lazo con el otro, lo que fragiliza es el tejido social que se rompe ante, bueno, de repente no te tenés que ver con la gente, no tenés que hablar con el vecino, porque es peligroso ese eslogan, que a Totalmente. veces se confunde con, bueno, perdemos el vínculo, se crean nuevos modos, hacemos esto, hacemos los vivos, tenemos Instagram, bueno, pero no todos tienen acceso. La pandemia no se pasa igual, esto también que hubo que darle lugar a que la pandemia no era quedarse en casa, sí, depende si tenemos casa, si somos 10, si somos 2, si tenemos todo para estar, bueno, quedarse en el barrio, está bien, pero se pensó cómo quedarse en el barrio, si estamos pensando más generalizadamente, que por ahí muchos efectos no fueron pensados
para la población en general, a las poblaciones más vulnerables esto lo golpeó terriblemente peor, o sea, la, esas fragilidades se ven al desnudo de un modo bastante terrible. O sea, Sí, y creo que la desigualdad también vino a mostrar la poca noción que hay acerca de las reales condiciones de vida de la población, porque que a los psicólogos se nos diga seguir manteniendo la atención online es suponer que el otro tiene la tecnología, el dinero para sostenerlo, el espacio de privacidad y que no está en una condición de hacinamiento y que puede acceder a tener su minuto para poder hablar con su terapeuta, lo cual esto habla de una cierta homogeneidad que no existe. ¿No? Esto viene a desnudar una cierta inconsciencia, si se quiere, de cómo está golpeando la realidad el otro. ¿No? ujú, Porque es genial esto de vamos a intentar sostener la terapia online, bárbaro. Pero no me estás dando alternativas para cuando eso no puede pasar. Entonces, yo no estoy en el sector ujú. público, pero lo que estoy viendo es que al sector privado y aquel que utiliza servicios de salud mental en lo privado, le cortaron la línea de llegada. Y Ujú, eso es muy grave. Fíjate vos, vamos ya casi 100 femicidios, y no son 100. Los asesinatos, las ujú, muestras de violencia, porque justamente la violencia, una cuestión que es interesante resaltar, no se instala porque sí discursivamente, sino por esto que traía a colación de las metáforas que se utilizan para metabolizar la pandemia, que es la metáfora de la guerra. La ujú. trinchera, el enemigo, el aliado, el peligroso que me puede enfermar. Y estas metáforas bélicas no son sin consecuencia en el lazo con el otro, ¿no? No, por eso, porque la ley también, o sea, a mí me parecía que la cuestión de los decretos y todo no funcionaban en muchos casos porque aparece como una ley que no estaba introyectada. Era como la ley ahí puesta entre eh, el perseguido y el que persigue, ¿no? Señalando al otro ahí que no, porque está infringiendo la ley. O sea, no era un lugar de esa dificultad de pensar con otros. O sea, eso da cuenta también de la constitución subjetiva que tenemos. Ujú. Yo jodo mucho con una frase que digo que voy a hacer una teoría de que la pandemia hace que mostremos más lilacha. Uf. Me resulta interesante porque, bueno, es esto, digo, las dificultades que aparecen en el cotidiano, en el vínculo con los otros, en el laburo, las fisuras en el sistema de salud, en relación a los trabajos independientes, en relación a las obras sociales, las diferencias socioeconómicas, todo esto con la pandemia es como que de repente aparece como develado, sin ningún tipo de velo y genera mucho movimiento. Tal vez no nos detenemos tanto a pensarlo porque creo que estamos tan horrorizados con la idea de la muerte ahí, que es como que de algún modo parece que lo otro es todo secundario, pero no creo que sea sin efectos para el después, porque fue descarnado también ver cómo siempre aparecen las posiciones dicotómicas, o se cumplía, estaba la posición del que cumplía la cuarentena de una forma paranoica, o el que le importaba todo un huevo, voy a decir la verdad, sin Sí, huevo, sí, y el sí. otro, bueno, no importa, porque yo no me lo estoy bancando. Formas de pensar el laburo como totalmente algo terrible por tener que ir a ese lugar donde me expongo, ¿por qué razones? ¿Para quién? O sea, esta dificultad de pensar eh, con un concepto del otro como posible, donde no hay lugar, o sea, es que se salve quien pueda, digo usando así frases que se me vienen. Sí, 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 totalmente. El sálvese quien pueda, que genera, bueno, eh, profundizar el individualismo en el cual nos manejamos habitualmente. Muchas veces la careteamos un poco más, pero me parece que esto también dio la otra parte. Así como aparecen, como siempre, gestos, voy a poner entre comillas, solidarios, o bueno, sí, pero también dio cuenta de eso. Me parece que el lugar, a ver, hay algo en relación a la salud mental, que yo te decía es una deuda que tenemos hace rato, que es donde siempre, bueno, reclamamos esto de poder tener un sistema que tenga la idea de salud integral,
Claro. O sea, cuando seguimos pensando que lo principal pasa porque una persona no muera de COVID, pero tenemos más femicidios que muertos de COVID, no lo estoy diciendo en esos términos, no en cantidades, pero No, es pero se increíble. entiende, sí, sí. Bueno, o sea, ahí es donde creo que fallamos en la lectura, pero es una asignatura ahí que tiene que ver con un montón de discursos que hay por debajo ideológico en la constitución del Estado, que se expresan en la constitución de instituciones y modos de hacer y de pensar los procesos de salud, enfermedad y cuidado de los sujetos en un cierto tiempo. Pero la verdad que no sabemos cómo va a ser el mundo después de esto. ¿Qué es lo que decías vos del tema del duelo? O sea, es imposible negar que todos vamos a ser afectados por esto de algún otro modo, porque la vida como la conocíamos dejó de ser de ese modo y va a ser Totalmente, de otro. totalmente, sí. Y venía pensando, justo me diste el pie Uh -huh. para empezar a entrar como a ese terreno con el tema de los duelos. Me parece que con esta cuestión de la patologización de los procesos naturales, los procesos normales, como poder estar angustiado, como poder tener insomnio, como poder sentirte nervioso, justamente porque cambian las condiciones de subjetividad, de pasar de producir, pasamos a una suspensión o una pausa en el tiempo. Eh, una cuestión que a mí me hizo mucho ruido y que hasta en un punto me molestó, fueron como esta serie de memes o estos discursos, estos decires, si de la cuarentena no salís con un proyecto nuevo o aprendiendo un idioma o aprendiendo a tocar un instrumento, no sé qué, ¿no? Sí. Yo te juro que yo cada vez que veía un meme de esos, estaba que azotaba la computadora, te digo básicamente, Te sigo con porque la emoción, rompamos todo. ¿me entendés? Porque acá hay una cuestión que es, no importa, el mundo se está cayendo a pedazos tal y como lo conocemos, pero vos tenés que producir, ¿me entendés? Uh Y -huh. eso tiene un potencial a la hora de comunicarse masivamente que es tan tremendo que aquel que no puede engancharse y no puede tener las herramientas para configurar otra lógica y poder hacer algo con esto que le está pasando, lo termina de planchar. Si las coordenadas te planchaban, este discurso del tenés que salir con algo nuevo de la cuarentena te termina de matar. Digamos, es súper grave esto. Es muy Es grave. gravísimo, es gravísimo. O sea, aparte, bueno, esta exigencia, muchas veces yo lo hablaba con mis pacientes, se tradujo en el tema del laburo en la casa. Claro. O sea, de trabajar más ahora de lo que trabajan afuera, porque tienen como un tiempo sin tiempo. Videollamadas que son como de 10.000 horas, eh, tener que, no sé, estar haciendo algo todo el tiempo, porque claro, como no estás trabajando afuera, pareciese ser que eso no es tan, digamos, reconocido como si estuvieras laborando en el afuera. Ujú. Y bueno, y la posibilidad de poner límites a eso. Pero sí, lo que vos traés, creo que a mí también me violentaba de una manera, bueno, por eso creo que el tema del chiste nos permite decir mucho eso. O sea, Totalmente, sí. Digo, yo para me poder encontré. hacer, sí, a No, mí te iba a comentar que me he uh-huh, encontrado en el punto de tener que decirle a mis pacientes cuando traían alguna cuestión en relación a la angustia que les generaba esta suspensión del tiempo de la pandemia, de tener que poner en palabras algo que no podían, que era, es normal que te angusties, ¿me entendés? uh-huh, Porque en realidad el discurso, si vos te pones a analizar los medios, en ningún momento estamos pudiendo naturalizar, este es un tiempo que es disruptivo y que presenta una crisis. No hay crisis que no presente mínimamente la angustia, así como un horizonte, ¿me entendés? uh-huh. Y esto me parece que es función nuestra decirlo y no cansarnos de decirlo, insistir con esto. Es normal que te angusties, es normal que tengas insomnio, es normal que un día te baje media ladera y el otro día no tengas hambre, porque cada uno va a encontrar Uh-huh. la manera que pueda para tolerar esto, porque si no aparece como este mandato, que es sumamente capitalista, de independiente, productivo y feliz, ¿no? Y en realidad esto se está totalmente en jaque en este momento. Por eso creo que, bueno, que era re interesante el tema de cómo la pandemia invierte la lógica. Dice, Claro, quédate quieto. Ahora, totalmente. qué hacer con eso? Voy a decir dos palabras que pues no parecen juntas, pero es un quilombo singular. Cada uno hace Ajá, lo que puede con lo que tiene, ¿no?
Hay gente que le pinta, bueno, poder hacer un curso de yoga, del no sé qué, y de repente se recibe de magíster, y está espectacular para esa persona, y otra persona, bueno, no pudo hacer nada en este tiempo, pero bueno, pudo estar de algún modo y atravesó este tiempo. O sea, realmente a mí lo que me resultaba gravísimo era escuchar cómo esto generaba más situaciones de angustia por, como vos decís, cómo viene con ese mandato. A ver, para poder hacer algo que tenga que ver con nuestro deseo es necesario a ver, que algo de nuestro curso de vida esté siendo. De repente el mundo se suspende y vos tenés que tener ganas de terminar la tesis, con lo que implica el tener deseo por construir algo. Y el poder respetarse uno en esos tiempos y en esos días y en lo que genera, es algo muy difícil. Digo, esto que vos decís, poder traducir con los pacientes en palabras, está todo bien. A ver, date lugar a sentirte bien, mal, más o menos, como se te ocurre, y poder decirlo y no sentirte mal por eso, porque en el principio de la cuarentena hubo como mucho esto de poder aprovechar eh, este tiempo para hacer cosas que no hemos hecho en otros tiempos, porque no teníamos tiempo, y ahora tenemos todo el tiempo del mundo, no tenemos todo el tiempo del mundo. El tiempo, o sea, el afuera, yo leí algo de Luciano Lutero que me gusta mucho, no lo voy a plagiar porque fue el que lo dijo. Me parecía que el tiempo del afuera tiene que ver con poder proyectar algo más allá de hoy, ¿no es cierto? Que por ahí capaz Ujú. que ahora levantan la cuarentena y todos decimos, ah, no tengo frío, ¿a qué voy a salir? Total. Ya, hace frío. Me voy a quedar mirando Netflix, voy a hacer lo mismo que estaba haciendo en la cuarentena, pero voy a poder decidir si salir o no, en qué términos, bueno, más allá de que va a ser de a poco esto, ¿no? Pero la cuestión de poder proyectarnos en algo tenía que ver con un tiempo de empezar a duelar, que las cosas que nos habíamos pensado para estos 2 meses, para este tiempo, ya no son. Ujú. Y es un garrón para todos. Por eso digo para todos y también para los profesionales de salud, escuchar en estos tiempos también es pesado a veces. Bien, antes de continuar con eso, para la gente que se está uniendo o que se unió hace un ratito, estamos con Lucila Donda Smith, estamos conversando acerca de salud pública y de salud mental. Los invitamos a que conversen con nosotros abajo en la caja de chat, que puedan ponernos alguna cuestión que quieran que conversemos, que quieran hacer algún comentario, lo vamos a ir leyendo y compartiendo con ustedes. Continuamos entonces con esto que trajiste que me parece súper interesante, que es los efectos a nivel subjetivo en el personal que está trabajando. ¿Qué idea Ujú. tenés sobre esto? Vos sabés que con unos compañeros estuvimos trabajando un poco, haciendo un relevamiento en la provincia acerca de los efectos que tiene eh, el trabajar en salud en general, ¿no? No salud Ujú, mental específicamente, en estos tiempos. Lo hicimos como en un espacio que se llama EPI, eh, un espacio interdisciplinario de producción, ¿sí? Entonces hacen productos comunicacionales. Y bueno, la idea de poder traer eso era para poder escuchar qué les pasaba a los trabajadores. Como que la primera idea de la encuesta fue esa. Bueno, eso en algún momento, bueno, tendrá otra vía, pero digo, basándome en eso que es como lo más crudo que puedo llegar a tener en este momento, el malestar es grande. Eso es lo que se puede visualizar o ver en las respuestas de los trabajadores, porque como decíamos antes, las condiciones que la pandemia trae hacen de quitar el velo rápidamente a las problemáticas subyacentes que ya existen en el sistema de salud, del cual somos parte, y de los cuales los trabajadores también se ubican frente a eso como pueden en estas circunstancias, también ellos atravesando esto, ¿no? Como decíamos, como damnificados de la situación. Ellos también están ujú. atravesando la pandemia, también tienen miedo, también tienen una familia, pero tienen que ir a trabajar, pero tienen que estar. Y a mí se me venía mucho esto del decreto del 20 de marzo, en donde se dice que el personal de salud
queda a disposición de la estrategia sanitaria a lo que se lo necesite, ¿no? Y hay una cuestión ahí que es complicada, porque hay un nivel de decisión del estar o no que no se pone en cuestión. O sea, si sos personal de salud tenés que estar. Claro. ¿En qué condiciones? ¿Cómo? ¿De qué manera? Muchas veces no se pone a jugar ahí. Y ese no poder decir se manifiesta en un montón de reclamos y formas que los trabajadores de salud tienen de expresar eso. Los climas laborales súper tensos, mucha mala onda en el diario, en el estar ahí con los otros, en la recepción de algunos usuarios que llegan, la inestabilidad constante, los cambios constantes, o sea, el pedido de una organización, el pedido de información unificada, que no le lleguen 10.000 cosas y lo saturen de información. Los cambios constantes, o sea, que hoy le digan, bueno, te doy un ejemplo así bien concreto. Hoy vamos a armar este lugar para recibir a los usuarios con este protocolo. Mañana no, vamos a cambiar el protocolo porque se bajó una línea de... No. Ahora vamos a... Esa constante incertidumbre también genera terrible malestar. Y Totalmente. luego, y luego siempre el reclamo en relación al reconocimiento monetario, a Mm. las medidas de bioseguridad. O sea, Lucila, eso es lo que en general aparece como más preponderante, pero... dos cosas te iba a preguntar, Sí. sin que nos anticipes esta cuestión de los resultados de la investigación que están haciendo, simplemente como una pregunta que te hago. El Ujú. malestar este que vos decís que aparece en los trabajadores de la salud, ¿tiene que ver con una cuestión más vinculada al no tener contención o con una cuestión más vinculada al no encontrar espacios ni modos de poder expresar ese malestar? ¿Quién los está cuidando hoy a los trabajadores de la salud de lo público? Bien. Por eso vuelvo a decir que estos son, o sea, yo estoy haciendo apreciaciones, disculpándome de antemano con mis compañeros si estoy metiendo la gamba, porque esto nosotros lo estamos construyendo juntos, hacia la Sí, sí, lectura de los datos, ¿sí? sí. Te di como un panorama general de lo que los trabajadores manifiestan. Las lecturas que uno después puede hacer de eso son múltiples. Digo, hipotetizando, a mí lo que se me venía mucho es esto. En este momento, la cara visible del Estado es el trabajador de salud. Esto es una opinión sumamente personal, ¿eh? Lo Sí, tomo de sí, ese sí, sí. lugar. O sea, el trabajador de salud viene a representar para la población general ese quien al cual yo le voy a ir a pedir ayuda o va a ser el referente ante mi situación, ante el síntoma que me aparezca, ante todo eso. Ahora, ¿quién tiene como referente el trabajador? Si eh, constantemente, en su mayoría o en gran porcentaje, se siente no reconocido como parte del sistema o por el Estado. Digo porque Ujú. aparece eso en los dichos, vamos a decirlo así en crudo. Puede ser así o no, bueno, Sí, sí, esto sí. lo trae como un malestar la mayoría de los trabajadores. Ahora, el tema es que aparece mucho como la falta de referentes institucionales a los cuales apelar. O sea, como la falta de construcción de referentes que a los cuales ellos puedan ir y decir, mira, me siento mal con esto, ¿para dónde vamos? ¿Quién es el que organiza? Porque eso como que la cuestión del poder en este momento también se empieza a jugar. Claro. Porque o sea, que estés en el poder no significa que eso sea, que vos seas un líder legitimado en una coordinación, ni que tampoco tengas las aptitudes para coordinar un equipo, ni que pienses algo transversal, ni, Pero bueno, eso se vengo pone más, pensando, uh-huh, esto se pone en juego justamente, está exponiendo la miseria del paradigma de salud mental en relación a lo que es el biopoder y a lo que es el discurso médico hegemónico. Si estamos pensando que hay una estrategia que está pensada exclusivamente en lo biológico y en la salud física, muy posiblemente haya una posibilidad de circulación de la palabra, del poder
y de poner en juego estrategias que vayan más allá del discurso médico solamente. Entonces tiene lógica esto que Ujú. vos digas, ¿a quién acudimos si la persona o la figura que termina organizando esto es el saber médico? Es difícil Ujú. configurar otra estrategia. Es Y muy también coherente. me parece que en relación a lo más discursivo, hay algo así como, le decía a los chicos el otro día, como un acuerdo, viste, tácito, en donde si hay algo de bueno, de esta incondicionalidad de la labor en estos tiempos, también hay algo apegado a las disciplinas más ligadas al discurso médico hegemónico, de no poder dar lugar a lo que le genera el trabajo diario. O Mm. sea, vamos a ponerle esta palabra que por ahí generalizamos, que es angustia, pero digo, Sí, sí, sí. darle lugar a qué les pasa cuando trabajan con otros. Eso después tiene sus efectos en otros lados, pero llama la atención cómo, bueno, muchos de los discursos que aparecen al lado de los profesionales tienen que ver con el repetir el lineamiento que se baja. Ujú. Bueno, ayudar, proteger, cuidar, hacerlo mejor, estar en la línea de batalla. Bueno, eso implica que sos un héroe, que puedes estar en esa batalla y así terminás también estrolado contra una pared, porque lo que implica poner el cuerpo siendo un héroe también es que podés terminar bien sacrificado en la línea de batalla, pero también, o sea, cuál es el grado de reconocimiento que puede haber para ese nivel y también para en la sociedad esa doble cara que apareció ahora, que son héroes o son el principal enemigo porque pueden contagiar. Claro, Digo, es totalmente. re complicado habitar esos lugares. Sí. El tema es que no sé si hay espacios, o sea, sí reivindico que se intentó, por ejemplo, desde el lugar desde mis compañeros y intentar armar dispositivos con los trabajadores, con los y las trabajadoras para poder dar espacio a circulación de la palabra. Pero es verdad que no están instituidos en la propia orgánica de las instituciones en donde van a trabajar. Vos vas a querer venir a hablar de salud mental, te van a decir, ¿qué vienen a hacer esto, a amontonarse acá? Si hay que laburar. Ahí se está Totalmente. laburando. Denle lugar ¿Entendés? al médico que está laburando, ¿me entendés? Dale lugar al médico que está laburando. Claro. ¿Vos qué vienen a hablar acá? O sea, pues no está instituido en la organización de los equipos de salud en general el poder pensar en la salud mental de sus trabajadores. O sea, no está incluido como parte esencial. Entonces, bueno, pensar en el medio de la urgencia, parar y hacer tiempo en esto que nos está avanzando, porque es un discurso que también sosteníamos. Nosotros estábamos viviendo la realidad tal vez de Italia, que era terrible, cuando uno la veía Sí, de lejos decía, la puta, no, esto nos va a pasar. No estábamos viendo ese tiempo, pero lo estábamos viviendo acá como si estaba aconteciendo. Entonces todos los servicios se reorganizaban con esos tiempos de urgencia. Pero no se le podía poner pausa. O sea, yo no niego la posibilidad de poder instaurar espacios donde circule la palabra y se pueda hablar de los malestares que sienten los trabajadores. El tema es que si no se instauran desde la parte orgánica, desde los servicios, desde las como parte de la coordinaciones, estrategia, como parte de la estrategia. o sea, si no está así, es como que, bueno, aparece como de pura gana un grupo de gente que quiere venir a escuchar y bueno, también si eso es, qué sé yo, reconocido ahí en esa institución o en ese equipo, o es ir a Mm, hablar al pedo con esto en vez de estar haciendo algo. Digo, porque también está arraigado en relación a las disciplinas y a las tradiciones disciplinares. ¿Qué totalmente. lugar hay para que los médicos se angustien porque se les muere un paciente? Lo planteo así muy crudamente. Sí, sí, sí. Hay muchos médicos que plantean que ellos son formados para vivir o sea, para poder vivir estas experiencias, lidiar con eso. Pero hay algo que de los cuales no se noticia la mayoría de las personas, que nadie está preparado para trabajar con la muerte y con el dolor. O sea, Totalmente. eso es algo que no es significable a priori. Por eso todos Exactamente. estamos viendo qué hacemos con esto, por eso tenemos insomnio, por eso un día tenemos ganas de comer, otro no, y Y justamente tiene que ver con esta perspectiva de que no podemos hacer futurología y por más libro que vos leas acerca de la muerte, cuando la muerte te golpea, el trabajo psíquico que lleva no es ahorrable.
no hay manera. Nos están quedando 5 minutos y ya tenemos que Ujú. cerrar porque si no, no podemos compartir el vivo. Dice, Andrea dice, circulación de la palabra y peso práctico de la palabra como acción transformadora. Bueno, buenísimo tu Ujú. comentario, Andrea, tiene que ver con esto que estamos hablando de poder simbolizar, metabolizar, poder hacer lazo con el otro a partir de la palabra para atravesar esto. El lugar que va a tener el arte, la cultura, los músicos, los pintores, los poetas, para ayudarnos colectivamente a tramitar esto, es innegable. Además de los trabajadores de la salud que no vamos a poder solos, vamos a necesitar de la cultura. Lucila, para cerrar, yo a todos los invitados al ciclo les pregunto algún consejo, alguna cuestión, alguna palabra que quieran poder decir acerca de cómo atravesar esto que nos está quedando de pandemia. ¿Vos qué podrías decirnos? Y yo creo que lo principal es, bueno, es pensarse siempre desde algún lugar un poco más, a ver, ¿cómo lo diría? Revolucionario. A ver, ¿qué decir con eso? A ver. Que nos demos lugar a lo que nos atraviesa en este momento. Mm, Eh, Porque si no, siempre de algún modo intentamos responder a cierto modo de hacer y de vivir que muchas veces profundiza nuestros malestares habituales. Todos vivimos con algún malestar. La idea es vivirlo con el menor costo posible, ¿no? O sea, tratar de estar con eso lo mejor posible. Si en este momento nos encontramos de la manera que podamos con nuestras prácticas y bueno, hoy puedo atender, hoy puedo escuchar, bárbaro, mañana no puedo, también está bueno, digo. totalmente, totalmente. Eh, Lucila, Eso, principalmente digo para la cuestión más de los trabajadores de salud mental, de que también darse lugar a eso, se me ocurría en ese punto. Y después ni hablar con el tema este de salir de la pandemia con algún magíster, buenísimo el que lo logre, y el que no quiera, un aplauso y después vemos qué hacemos. y el que quiera vivir en modo linchera, también excelente que se lo permita, con esto que vos decís de la Exactamente. revolución. Lucila, quiero agradecerte a vos por tu tiempo, por tu generosidad, por tu conocimiento, y también a toda la gente que se unió, que hizo unos aportes recopados e interesantes. Ay, Agradecerles gracias por a todos mis estar. compañeros ahí, mis amigos, Ah, bueno, están les mandamos todos, saludos a tus mi compañeros. novio, todos Bueno, estaban todos genial. ahí haciendo el aguante. E invitarlos, dejarles la invitación para el martes a las 9 de la noche. Vamos a estar hablando con Cecilia Paredes, con la licenciada Cecilia Paredes, acerca de sexualidad y cuarentena, ¿sí? Y seguramente jueves y viernes, o viernes, vamos a estar conversando acerca de el otro y la muerte con la magíster López Ocaris, ambas invitadas desde la ciudad de Rosario, compartiendo con nosotros estas conversaciones. Muchas gracias Bueno, nuevamente, Lucila. gracias a vos, Juan, un placer. Re Bueno, muchas lindo. gracias. Los saludo a Dale, todos y nos chao, vemos el martes que viene a las 9 de la noche en otro encuentro de Psicólogos en Casa. Hasta luego, gente. Cuídense. chao. Chao.